Buenos días, profesora y compañeros. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los aportes de los gases de efecto invernadero del turismo. Como objetivos planteados en esta investigación tenemos: describir las principales emisiones de gases de efecto invernadero que aporta el turismo, mediante una investigación bibliográfica, para determinar los efectos negativos que se producen en el entorno actual. Como objetivos específicos tenemos: conocer cuáles son las principales emisiones de gases de efecto invernadero, determinar cómo los gases de efecto invernadero contribuyen al cambio climático, analizar cuál es el servicio turístico que genera más gases de efecto invernadero y conocer las medidas para reducir los gases de efecto invernadero por parte del sector turístico. En la primera sección tenemos: ¿qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que absorben la energía infrarroja del Sol. Esto crea el denominado efecto invernadero, que posteriormente lo explicaremos. Pero cuando estos gases contribuyen al calentamiento global del planeta, es cuando existe una acumulación excesiva de estos gases. Cabe destacar que estos gases son producidos de manera natural y antropogénicas. En esta sección les voy a hablar sobre los principales gases de efecto invernadero. Tenemos al vapor de agua. Este surge como consecuencia de la evaporación. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera depende de la temperatura de la superficie del océano. La mayor parte se origina como resultado de evaporación natural, es decir, que no se interviene en la acción del hombre. Tenemos al dióxido de carbono o CO2. Este es el más importante porque es el que más se asocia a las actividades humanas y el principal responsable del efecto invernadero. La concentración en la atmósfera se debe al uso de combustibles fósiles para los procesos industriales y medios de transporte. Su emisión procede de los medios de combustión generados por el petróleo, carbón o madera, también por las erupciones volcánicas o los incendios forestales. Tenemos al metano o CH4. Su origen se encuentra en las fermentaciones producidas por bacterias, que se encuentran en zonas pantanosas o cultivos como el arroz, y las emisiones del tracto intestinal del ganado. También se produce por los escapes de depósitos naturales y las conducciones industriales. Tenemos al óxido nitroso. Este es provocado principalmente por el uso masivo de fertilizantes en la agricultura intensiva. También lo producen otras fuentes como las centrales térmicas, los tubos de escape de automóviles y los motores de aviones. Tenemos el siguiente componente, que es el CFC. Estos compuestos químicos artificiales se encuentran presentes en pequeñas concentraciones en la atmósfera, pero que son extremadamente potentes en el efecto invernadero. Tienen múltiples usos industriales, por ejemplo, en sistemas de refrigeración o en los componentes de aerosoles, la producción de aluminio y aislantes eléctricos. Finalmente tenemos el ozono troposférico. Este es originado por la quema de fuentes de energía contaminantes. En esta segunda sección tenemos los gases de efecto invernadero y cambio climático. Aquí explicaremos un poco de las ideas principales sobre esta temática. En primer lugar, tenemos que la temperatura media del planeta es de 15 grados centígrados, y si no existieran estos gases sería de menos 18 grados. Es por ello que estos gases son fundamentales para la existencia de vida en nuestro planeta. Sin embargo, la problemática empieza cuando se acumulan de forma excesiva en la atmósfera. Es importante conocer la criticidad de estos gases, y estos se miden por su PCG. Esto significa potencial de calentamiento global o su capacidad de absorción de la radiación. Por lo tanto, ¿qué hicieron los países para detener este cambio climático? En diciembre del 2015 se celebró la Cumbre de París y se llegó a un acuerdo contra el calentamiento global. Este fue denominado el primer pacto universal de la historia de las negociaciones climáticas.
Entre sus principales ideales se destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero dejen de aumentar, empiecen a reducirse y que se llegue a un equilibrio entre las emisiones provocadas por las actividades humanas y las que pueden ser neutralizadas por medios naturales o tecnológicos. En segundo lugar, tenemos contener la temperatura de la Tierra muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial y seguir esforzándonos por limitar este aumento a 1,5 grados centígrados. ¿Por qué aumentan estos gases de efecto invernadero? Quizá la respuesta la podamos encontrar en el año de 1760, en donde se desarrolla la Revolución Industrial. Desde ese año, son varias las causas por las cuales estos gases aumentan. Tenemos el crecimiento demográfico, las prácticas agrícolas intensivas, la deforestación, la industrialización y el uso de energía de fuentes fósiles. A continuación se muestran los países que más producen gases de efecto invernadero. Este ranking fue publicado por una revista llamada El Ágora en el año del 2019. En primer lugar tenemos a China, con el 27% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos con un 13%. El tercer lugar lo ocupa la Unión Europea y la India, con un 7%. Y finalmente tenemos a Rusia con un 4,6%. En la tercera sección tenemos los gases de efecto invernadero y turismo. Ahora que ya conocemos cuáles son los gases de efecto invernadero, cómo se producen, por qué aumentan y también cuáles son los principales países emisores, ahora vamos a conocer cuáles son los aportes de gases de efecto invernadero del turismo. Para comenzar tenemos que un reciente estudio publicado por la revista Natural Climate Change, un grupo de científicos vinculados a las universidades más importantes del planeta, las australianas, taiwanesas e indonesias, han demostrado que el turismo, además de contribuir al crecimiento de la economía mundial, debido a que incrementa un 4% de forma anual, también es un factor relevante en la generación de gases de efecto invernadero. Se ha determinado que las actividades vinculadas al sector turístico han supuesto a lo largo del periodo comprendido entre los años 2019 y 2013 la emisión de un total de 4,5 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, una cifra que supone un incremento del 15% en tan solo 15 años. Esta investigación fue realizada mediante un estudio de las balanzas de carbono de 160 países de todo el mundo y evidencian que la mayor parte de huella de carbono producida proviene de los países de renta alta. ¿Esto qué quiere decir? Los países que son más visitados por turistas, como lo son España, Francia, Portugal, Marruecos y Grecia. A continuación, podemos observar los servicios turísticos que generan gases de efecto invernadero. En la gráfica número 1 podemos ver la contribución de distintos subsectores turísticos a las emisiones de CO2. Tenemos a las actividades turísticas, al alojamiento, al transporte por automóvil, al transporte aéreo y a otros medios de transporte. Como se puede observar en la gráfica, el transporte aéreo contribuye el 40% de las emisiones del CO2. Seguido por el transporte en automóvil, otros tipos de transporte, el alojamiento y las actividades turísticas, complementando un 100%. Es por ello que se ha determinado que el alojamiento, el transporte en automóvil y el transporte en avión son los principales generadores de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, nosotros queremos conocer cuál es el principal servicio turístico que aporta los gases de efecto invernadero, y este es el transporte. En la gráfica número 2 podemos observar las emisiones generadas por turismo en relación a los visitantes por días. En primer lugar tenemos el transporte aéreo que genera 517 millones de toneladas de CO2.
Otros tipos de transporte 468 toneladas, el alojamiento 274 y las actividades turísticas con un menor grado de 45 millones de toneladas. Es por eso que, como el transporte aéreo y otros tipos de transporte se encuentran en primer lugar, se ha determinado que este servicio es el que más genera toneladas de CO2 a la atmósfera. Las emisiones pueden variar según el viaje turístico del que se trate, oscilando entre unos cuantos kilogramos de CO2 hasta 9 toneladas en el caso de los viajes largos. Se estima que el promedio mundial de las emisiones de CO2 generadas por un viaje turístico es del 0,25. Los viajes por avión de grandes distancias entre las 5 regiones turísticas mundiales establecidas por la OMT representan un 2,7% del total de los viajes, pero generan un 17% de las emisiones mundiales. En cambio, los viajes en autobús y ferrocarril suponen el 34% del total de viajes, pero apenas un 13% del total de las emisiones de CO2. En el año 2016 se estimó que las emisiones de CO2 por el transporte automóvil, ferrocarril y avión alcanzaron un total de 7.230 millones de toneladas a escala mundial, lo cual representa el 23% de todas las emisiones del CO2 causadas por el ser humano. Del total de las emisiones del transporte, el 64% de CO2 se generaron por el transporte de pasajeros. Se calcula que las emisiones del transporte de pasajeros se reparten casi por igual entre el transporte urbano y el no urbano. En términos de volumen del transporte, las estimaciones muestran que en el año 2016 se recorrieron un total de 44 billones de personas por kilómetro, representando el 60% de los cuales correspondían al transporte no urbano. Los medios de transporte del avión y el automóvil tienen emisiones de magnitud similar. Lo mismo se puede decir del ferrocarril y el autobús. Además, el automóvil representa en la actualidad el medio de transporte con más emisiones de CO2, pero se prevé que esto habrá cambiado para el 2030, ya que hay una tendencia de la electrificación de los vehículos y a la mejora de la eficiencia de los combustibles. Finalmente, tenemos que el crucero posee servicios complementarios como alojamiento, restauración y actividades complementarias, por lo cual genera 26,5 millones de toneladas de CO2. Tan solo se encuentra un poco más atrás de los viajes en avión. Bien, después de haber analizado cómo los gases de efecto invernadero se relacionan con el turismo, ahora tenemos el ranking de países que producen más gases de efecto invernadero por esta actividad. En primer lugar tenemos a Estados Unidos, en segundo a China, en tercero a India y en cuarto a México. Podemos hacer una relación con el primer listado que les había mostrado. Estados Unidos se encuentra en primer lugar, sobrepasando a China, debido a que en el primer gráfico China se encontraba en el primer lugar. India mantiene su tercer puesto y vemos a un nuevo país que reemplaza a Rusia y este es México. ¿Por qué ocurre este cambio en el ranking? Debido a que estos son los países preferidos por los turistas y son considerados los destinos turísticos más visitados. Pero así como son los países con turistas, con un flujo de turistas más elevados, también son los países que más gases de efecto invernadero producen. Después de conocer cuáles son los países que más generan gases de efecto invernadero, tenemos las medidas para reducirlas. En la siguiente gráfica tenemos 4 palabras claves. En primer lugar tenemos la aceptación. Como ejemplo tenemos que la directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, Teresa Rivera, manifiesta que no se trata de prohibir el turismo, sino de no sacar a la luz sus cosas ocultas. Tenemos la segunda palabra, que es el cambio. Aquí se propone reducir los viajes en avión e incentivar el turismo local y de cercanía. Tenemos a la palabra compromiso.
La OMT se compromete a acelerar la descarbonización de las operaciones turísticas, es decir, en los medios de transporte. Y la última palabra que tenemos es la transformación, que es comprometer al sector turístico en la eliminación del carbono en su totalidad. Tenemos otras medidas que se pueden aplicar a corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, tenemos el uso de menos energía. Quizás este es el aspecto más destacado para la mitigación, debido a que se puede pasar del uso mayoritario del automóvil y el avión a un mayor uso del ferrocarril y el autobús. En segundo lugar, tenemos la mejora de la eficiencia energética. Las nuevas tecnologías reducen notablemente las emisiones generadas por la aviación y mejora el rendimiento de la aeronave, y es probable que la reducción de las emisiones por pasajero en relación a los kilómetros se reduzca a través de los años. A continuación tenemos lo que son las fuentes renovables. Prácticamente todas las fuentes renovables de energía son aplicables al turismo, incluidas la eólica, la fotovoltaica, la heliotérmica, la biomasa y la regeneración de energía mediante los desechos. Varios estudios han examinado la medida en la que pueden aplicarse al turismo fuentes renovables de energía, especialmente en los destinos insulares. Otra de las alternativas es el almacenamiento del CO2 en biomasa, por ejemplo, plantando árboles y evitando la deforestación en los acuíferos y en los océanos. Finalmente, tenemos la eficiencia tecnológica. Tenemos que el uso de la tecnología mejorará los servicios turísticos a lo largo de los años. Y se ha añadido una última palabra que son los hábitos, y esta me parece una de las palabras más importantes, debido a que si nosotros cambiamos, también los hábitos del mundo podrán cambiar y podremos realizar un cambio significativo. Como conclusiones tenemos que las principales emisiones de gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono y el metano. Estos se encuentran de manera natural en la Tierra, sin embargo, cuando estos gases incrementan, provocan el calentamiento de la Tierra, causando así un cambio climático. El aumento de estos gases tiene diversas causas, como la deforestación, expansión agrícola, malas prácticas ambientales, uso de elementos que contienen estos gases, mal uso de energía, entre las principales que se pueden mencionar. La actividad turística es uno de los sectores que más genera gases de efecto invernadero, evidenciados en los servicios de alojamiento, restauración, actividades y transporte turístico. El transporte turístico es el servicio que más genera gases de efecto invernadero debido a los medios que los turistas usan para desplazarse. El avión es el vehículo que más genera estos gases, y con el aumento de los viajes hasta el año 2018 se ha ido incrementando. Detrás del avión, muy cercano a él se encuentran los cruceros. La pandemia ha reducido en un 7% la generación de estos gases. Sin embargo, en la actualidad y con la vacuna, la actividad turística se está retomando y quizás esta cifra de reducción desaparezca en los próximos años. Las medidas de mitigación para el sector turístico son aplicables. Sin embargo, se necesita del apoyo no solo de las personas que involucran el sector turístico. Este es un cambio a nivel mundial que involucra a todos los sectores de producción y a todos los gobiernos. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado y haya aportado un poco más de conocimiento en cuanto al tema de gases de efecto invernadero.